Bueno, aquí estoy esperando a que se una Juanmi Rayo Estelium, colega astrólogo y bueno, con quien estoy también haciendo algunos talleres. Ahí está Juanmi. A ver, donde estoy haciendo algunos talleres sobre astrología. Transmission. Y hoy vamos a aprovechar y hablar sobre un tema que está muy candente por muchos temas astrológicos. Vamos a hablar sobre las relaciones, pero vamos a hablar sobre la parte más tóxica de las relaciones, ¿no? Y por eso hemos titulado este live, y a eso lo llaman amor, que este título surgió en un encuentro de mi comunidad online, que para mí también forma parte, ¿no? Que estaba, no me acuerdo quién ahora, pero estaba hablando de una dinámica como muy rocambolesca y tóxica y tal, y de ida y venidas y tal, entre dos personas, y yo de repente suelto y digo, sí, y a eso lo llaman amor, ¿no? ¿Verdad, Juanmi? Sí, recuerdo el tema, estábamos hablando sobre lo de la invasión, aquello de yo lo hago por ti, pero en realidad te estoy penetrando, ¿no? Entonces surgió a partir de ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de veranito. Estaba preparando un poco el live antes por tener un poco conceptos claros, porque estoy como súper virginiano, ¿no? Y me parecía como muy curioso que era como, qué raro hablar de Plutón y hablar de relaciones tóxicas con tanta luz. Es decir, con el verano, como que parece ser que no apetece energéticamente hablar de esto, y evidentemente a mí tener una conversación de Plutón siempre me encanta. Y si quieres, no sé por qué, pero me gustaría empezar poniendo un poco de contexto, el por Ujú. qué siento esto, ¿no? Porque fíjate que venimos de un nodo, ¿no? O sea, unos ejes nodales Tauro-Escorpio. Sí. Entonces, como que siento que hay muchísima claridad, o por lo menos yo la tengo, siento como que hay muchísima claridad de un poco de hasta dónde nos hemos venido relacionando hasta ahora, qué es realmente lo tóxico, que en realidad lo tóxico son conductas que iremos desarrollando a lo largo del live, que eran conductas que necesitaban sentirse a través de experiencias para que realmente nos diéramos cuenta que en realidad la otra persona no era tóxica, yo no era tóxico, simplemente algo que teníamos que sentir en el cuerpo, eje Tauro-Escorpio, para que esa conducta, que en realidad es una memoria celular, o a mí me gusta mucho verlo como esa, yo me imagino como si ahora me pongo muy acuario, para que se entienda visualmente. Yo me imagino el cuerpo como si fuera un ordenador, o como si fuera la pantalla del ordenador, ¿no? Y todos son archivos, todos son ficheros. Entonces es como que dentro del cuerpo tenemos ese archivo de amor igual apego, los que somos plutonianos. Entonces sentimos esa experiencia para que nos demos cuenta de que ese fichero, al sentirlo, se puede desacoplar de nuestro campo energético. Entonces, Sí. no sé por qué, pero me apetecía empezar a partir de ahí. Sí, sí, sí. Además, estoy viendo tanto en sesiones como gente alrededor que la forma en que nos estamos relacionando, o sea, ya esto lo veía venir, ¿no? Se veía venir que estábamos los últimos 2 o 3 años como articulándonos hacia este camino de crear relaciones totalmente diferentes a lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, relaciones basadas en karma a relaciones más desde el ser, ¿no? Y me hace gracia porque en sesiones he visto pues desde personas que como que tienen esta idea prefijada de cómo tiene que ser la relación, pero que es una creencia de su cultura, de su... Uno en concreto lo está haciendo, no, o sea, lo que tú te estás, una chica de Colombia creo que era, digo, lo que tú te estás imaginando que es una relación, ¿no? Es el culebrón venezolano. O sea, tú tienes este modelo cultural de lo que es una relación, ¿no? Entonces está este toma, daca, ahora tú me has hecho, ahora tú me has dicho, pero tú deberías, porque si tú me amas, tú tal, ¿no? Entonces, digo, pero realmente, y ves la carta y digo, pero tú lo que quieres es otra cosa en las relaciones, ¿no? Entonces me he encontrado muchísimo que gente tiene como un modelo de vínculo, que es el único que conocen, o a lo mejor conocen 2 o 3 y ya está, y el que realmente se afina a ellos no lo conocen. No se les ha ocurrido, ¿no? Muchas veces, como es mi caso, ¿no? A mí también me pasaba que
yo creía, yo quiero casarme y tener hijos y tal y que cual. Y luego, claro, o sea, a ver, mi Venus en Acuario en casa 3, mi Marte conjunción Lilith en Acuario en la cúspide de la 4 dice, ¿tú? ¿Eso? Ni de coña, ¿no? Entonces, claro, que desde dónde estamos deseando las cosas, es muy colectivo. Y lo dicho, o sea, esto está sufriendo una transformación y otro ejemplo que tuve hace unos días en consulta me encantó, te vas a flipar. Una mujer de 76 años enviudó después de estar 50 años casada con, con el único hombre con el que ha estado hace 2 años. Hace un año también fallece su madre y de repente dice, y ahora me encuentro que como si el pasado no hubiera existido, dice, me he bajado el Tinder, me he puesto a chatear y me he ligado a 3. Dice, uno tiene 54 años, una mujer de Me 76, uno encanta. tiene 54 años y es muy intelectual, me encanta cómo me habla, me envía mensajes, ta, ta, ta. El otro tiene 60 y tantos y está bien de cuerpo y tal, y no sé, o sea, creo que todavía no he tenido ninguna relación con ellos, pues simplemente de intercambiar chats y demás, ¿no? Hay vídeos y lo que tú quieras, ¿no? Y el otro, pues el otro a lo mejor es más como para tener una relación con él, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, me encantó, porque venía a preguntarme, ¿esto es normal que me esté Claro. pasando? Claro, vi su carta y dije, no solo que es normal, sino que es una pasada, o sea, que es hacia ahí a donde vamos y que además, o sea, vamos hacia esa libertad de saber lo que yo quiero, que es lo que estaba haciendo esta mujer, tenía muy claro lo que ella quería y tenía muy claro hasta dónde el otro estaba dispuesto a dar, porque había comunicación. Y lo que estaban de acuerdo en intercambiar, pues se intercambiaba y así de feliz. Y digo, mira, no es solo que lo estás haciendo bien, sino que creo, veo la carta, digo que es una de las cosas en las que vienes a enseñar a los demás, ¿no? Sí, pero por sobre todo, sí, pero sobre todo me viene a decir como, siento que, además, ya sabemos que Plutón va a entrar en Acuario y va a pasar 20 años por ahí, va a transformar nuestra realidad, va a transformar todo. Mm, Entonces, fíjate que la sombra de Acuario es el apego a la libertad. Y aquí no estaba preparado, pero voy a abrir ese melón. Siento que eh, hay una distorsión muy fuerte con el tema de la libertad en los vínculos, el tema de la libertad y el tema de el no compromiso por debajo, que no tiene sí, absolutamente nada que ver. sí, sí. Eso lo llaman amor líquido, ¿vale? Vi una vez una viñeta, creo que era en Cultura Inquieta, ¿no? Que aparecen, pues eso, dos personas que se están en una viñeta y pues como empezando a gustar, a intercambiar, y al final la última dice, y quien se enamora pierde. Claro. O sea, y quien se enamora, en el momento en que empiezas a sentir que te estás enamorando, que uy, esto se complica y empiezo a sentir cosas, me piro, porque no quiero meterme en esos fangos de memorias celulares, donde la relación se vuelve, entre comillas, tóxica, etcétera, etcétera, ¿no? Y como bien dices, en realidad es un poco lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tenemos que, por un lado, darnos cuenta de cómo nos habíamos estado relacionando tóxicamente hasta ahora para realmente sentirlo en el cuerpo y dejar de huirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí el aspecto de Plutón-Venus es, bueno, para mí, y para mucha gente es uno de los mayores ejemplos de una relación tóxica, esta relación, o un indicador de relación tóxica, ¿no? Bien porque por eso uno tiene Plutón-Venus natal, o porque uno tiene el Plutón y el otro tiene el Venus, ¿no? Entonces, se van a dar estas dinámicas, entre comillas, tóxicas. Pero destripemos un poco esta dinámica, porque la gente dice Plutón-Venus, tóxico, la bella y la bestia. Vale, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Plutón te lleva al fondo, ¿no? Venus en realidad te pide como bajar las cosas a tierra, pero de entrada es demasiado intenso para nuestro cuerpo, no sabemos sostener eso. Tenemos demasiados registros traumáticos y por lo cual nos disociamos con mucha facilidad porque tenemos poca conexión con nuestros primeros chakras, sobre todo en nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces, en vez de realmente llevarlo a su expresión más elevada, que es encarnar el amor o encarnarte tú, lo que hacemos es como que no quiero sentir esa intensidad porque cuando lo empiezo a vislumbrar, me desespera, es demasiado, too much, ¿no? Entonces,
necesito algo, necesito a alguien. Entonces necesito que algo o alguien a mi alrededor esté fijo para yo agarrarme a esa persona y no caer en ese vórtice peligroso que puede ser la experiencia plutoniana con Venus, ¿no? Entonces, porque ¿y si pasa? ¿Y si lo hago? ¿Y si doy un paso y de repente no hay vuelta atrás? ¿Y si ocurre algo que me transforma para siempre? ¿Y si muero? ¿Y si dejo de existir como he sido? ¿No? El gran miedo que genera esto, que hace que la gente haga esfuerzos hercúleos enormes, invierten cantidades increíbles de energía para no tener la experiencia. Entonces, al final, Plutón-Venus termina siendo un aspecto mental, de control mental, porque hay una evitación enorme de tener la experiencia, ¿no? Cuando sublimado es, ten la experiencia. Claro. Y sobre ¿No todo te es como, suena? sí, sí, totalmente. Para mí el aspecto Plutón-Venus es como desde el ego o desde ese miedo, desde esa inseguridad, es que no nos damos cuenta que me gusta mucho esta palabra, fagocitar. Como que la relación se une justamente como porque no la relación se están proyectando. Además me viene también mucho esto de aquella canción de no es amor lo que tú sientes, es obsesión. No es amor lo que tú sientes, es proyección. Porque nos estamos justamente como proyectando cosas el uno en el otro que al principio vemos como wow, todopoderoso, ¿no? Es como wow, el amor de mi vida, pero claro, cuando empieza a haber una intimidad, empieza a salir toda la mierda, empiezan a salir todas las inseguridades. Entonces, normalmente, ¿qué se junta? El hambre con las ganas de comer. Se junta el apego ansioso con el apego evasivo. Entonces, uno con miedo al abandono, uno con miedo al rechazo, claro, ahí empieza el purgatorio, ¿no? Pero Y el sobre todo, remolino claro, que te el chupa de esa remolino. experiencia y que no sabes cómo salir, ¿no? Como esas pelis americanas donde las cosas cada vez se enredan más, ¿no? Es que luego contaré mi experiencia. Pero sobre todo me gustaría como bajar un poco qué es Plutón, ¿no? Es un planeta transpersonal, aquello que has dicho al principio del live, ¿no? Como la telenovela, ay, que se te fue. La telenovela un poco a las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, si Plutón es un planeta transpersonal, y allí donde está nuestra carta natal, ¿me estás escuchando bien? Sí, 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 sí. Si Plutón, en realidad, ¿Plutón qué es? Ese pulso de transformación, ese instinto de supervivencia y evolución. Ahí donde está nuestra carta natal, más allá de que es un planeta transpersonal, es decir, colectivo, entonces es como si al encarnar o al vivir la experiencia de Plutón como es transpersonal, su energía es tan desestructuradora que no sabemos muy bien cómo encajar esa energía, porque claro, va más allá de nosotros, va más allá de nosotras. Entonces, Mm. por eso nos apegamos de una forma muy inconsciente, además que Plutón también tiene que ver con una energía que de alguna forma hemos masterizado a lo largo de otras vidas. Por eso tiene como ese punto como karmático o ese punto como que repetimos, como esa inercia. Yo me imagino siempre Plutón desde una baja vibración como si fuese un agujero negro que constantemente justamente tira como que esa mano negra, ¿no? Como ese Mordor o ese Sauron. Todas esas imágenes del inconsciente colectivo que vemos en las películas del perpetrador. Entonces, claro, tiene que ver con el poder personal, pero como es un planeta transpersonal, justamente cuando aterriza su energía nos desestructura tanto que no podemos estar, me viene como la imagen del Jedi, ¿no? Como estar como en ese camino de en medio de no soy ni empoderado ni desempoderado, soy donde debo de estar. Mm. Entonces, ¿qué Otra forma pasa? de verlo es que es una energía tan fuerte que es como yo no lo puedo sostener, no lo puedo sostener. Lo voy a proyectar sobre alguien que es más fuerte que yo, pero es tuya, es tu energía. Entonces, si lo proyectas sobre alguien que es más fuerte que tú, esa persona va a ejercer una fuerza más fuerte que tú sobre ti. Claro. Entonces es como si fueran esas dos galaxias que de repente se juntan, se fagocitan y quién se está matando a quién? Desde una forma muy inconsciente, ¿no? Y ahora me viene como, porque el otro día vi la película de Oppenheimer,
que justamente Oppenheimer fue el que descubrió, el que inventó la bomba atómica. Que es muy interesante porque los planetas transpersonales, como bien sabes, y no sé si sabrá la gente de aquí, pero lo vamos a comentar, los planetas transpersonales aparecen o se descubren justamente cuando la conciencia del ser humano está abierto a empezar a bajar esa nueva información, ¿no? Si Plutón tiene que ver con la transformación, desde una baja vibración tiene que ver también con las crisis. Es decir, no podemos transformarnos si justamente no experimentamos esas situaciones que nos confrontan a una nueva situación. Es el paso de Sí. Escorpio, es el paso de la casa 8. Entonces, Sí. sí, dime. Sí, sí, y también, por ejemplo, o sea, yo estaba hoy también con con un grupo de gente, ¿no? Y estábamos viendo que, además, con todo esto de Stellium en Leo, que hubo en el solsticio, que sigue habiendo, ¿no? Lilith, Venus, Sol siguen estando allí. Hay un punto en el que estamos como en un momento del loco, ¿no? Del tarot, ¿no? De un salto de un estado a otro estado. Entonces, eso implica una mini muerte o una especie de muerte de aquello con lo que nos habíamos identificado, ¿no? Entonces ahí entra el concepto plutoniano. O sea, nos habíamos identificado con una forma de ser, de actuar, de relacionarnos, etcétera, y de repente eso es como que ya no funciona. Entonces empiezas a vislumbrar mentalmente al siguiente paso, te puede incluso hacer ilusión, pero energética y corporalmente, es decir, y tengo que ahora dar este salto y tengo que ahora hacer este movimiento y si doy un paso y caigo, ¿no? Porque Claro. Plutón se siente como una energía poderosa que te destruye, es como se siente en el cuerpo cuando lo tienes inconsciente, ¿no? Totalmente. Y además me gusta que traigas esto, ¿por qué? Porque ahora mismo el Sol está haciendo una conjunción con Venus y Venus está retrógrada. Y es muy interesante entender el ciclo de Venus porque he estado investigando para hacer el live y me ha parecido muy friki como, y quiero traer esto, el último Venus Star Point fue a finales del 2021, principios del 2022. Fue un Star En, Point con Venus en Capricornio. en Capricornio. Y, Ah, vale. y el anterior Venus Star Point fue 2020 como principio de la pandemia. En ese momento fue Venus Géminis. Y ese momento de Venus, de Star Point, Venus Géminis, hubieron tres cuadraturas muy potentes con Neptuno. Entonces fue como un ciclo en el que, ay, que se aparece el ex, o ay, me gusta esta persona, ay, no lo sé, ay, estoy confundida, ¿qué quiero? No lo sé. Fue muy fuerte que se experimentó el tema del ghosting. Empezó a haber mucho a hablarse sobre todo en redes, el tema del ghosting, ¿no? En relaciones. Claro. Luego, con el Venus Star Point en Capricornio, hubo, o personalmente yo lo sentí como una muerte muy fuerte, como ese Venus Capricornio, como que nos trajo mucho el tema de la sobriedad de las relaciones, como un poco como de austeridad, porque Capricornio tiene un poco como energéticamente esa energía, pero también nos trajo como un deseo de compromiso con nuestro propio camino, con nuestro deseo. Fue algo como Sí, muy fuerte. Y ahora con Venus en Leo está viendo sí. como... Pero espera un momentito, porque volviendo al 2020, o sea, Venus el Venus Star Point en Géminis con Neptuno, o sea, no sé, recordad que también en el 2020, en el confinamiento, muchísimas parejas se rompieron. O sea, Sí, hubo como un aumento exponencial en las separaciones, divorcios y demás, ¿no? Entonces, la ilusión que nos habíamos, o sea, es como se desvela la ilusión de lo que nosotros llamábamos una unión, ¿no? Una conexión. De repente vemos, es que no hay comunicación, es que estamos en diferentes planetas, es que no claro. funcionamos igual, ¿no? O sea, entonces ahí te obliga como a ese replanteamiento, Claro. ¿no? Que es lo que pasó en 2020. Y Claro, luego y en nos dimos 2000, cuenta con ese Venus Star Point en Géminis que nos estábamos relacionando desde la mente. Entonces, por eso hubo esa confusión y por eso era como, claro, yo no quiero estar contigo porque no hay un deseo genuino. sí. Luego, en ese Venus de Capricornio, perdón, Exacto, es este punto de soledad, ¿no? O sea, es al final, pues oye, que estoy mejor sola, que para qué voy a estar
ahí perdiéndome el tiempo, ¿qué tal? Y ahí entra el amor líquido. Si es para pasármelo bien, un revolcón y tal, bien. Pero uy, más implicaciones, Claro, claro, va a ser que claro. no. Prefiero que no. Luego, el tema de el Venus Star Point en Capricornio, hubieron conjunciones a Plutón. Por eso fue tan fuerte también. El tema de la autoridad, el tema de la muerte del deseo, el tema de proyectos que se caían. Y yo recuerdo que estaba montando un retiro que para mí era como muy, muy, muy importante y no se dio. Y recuerdo que cuando recibí la noticia de que el proyecto se deshacía, sentí literal una muerte en el cuerpo. Sentí como realmente si estuviera teniendo un aborto. Yo tengo la Mm, luna en casa 5, entonces para mí los proyectos son como si fueran mis hijos o mis hijas, ¿no? Entonces pude experimentar realmente una muerte muy fuerte de algo que pensaba que iba a nacer y no nació. Y ahora, por eso estoy contando el tema de los Star Point, ahora está viendo con esta Venus retro un deseo muy fuerte de libertad, de deseo de cambio, porque la Venus está haciendo cuadraturas a Urano. O sea, estos tres Star Point, Venus está haciendo contactos con todos los transpersonales. Me parece muy fuerte. mm, qué interesante. Sí, 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 sí. Por cierto, antes han preguntado, Sí, ¿no? Que la generación de Plutón Libra, que me parece que es muy interesante porque Plutón Libra fue prácticamente todos los años 70, entró un poquito en los 80, estuvo en Libra en esa época, y Libra tiene que ver con las relaciones, con la relación con el otro. Entonces, la generación Plutón Libra son los que ahora, cuando están en sus 40 y casi 50 años, son los que están como resignificando o reaprendiendo las relaciones, porque Plutón Libra de entrada tiende a el control en las relaciones, ¿no? Entonces da mucho pie a la víctima y el perpetrador, a este juego plutoniano del que estamos hablando, ¿no? Entonces la persona pregunta si tienden estas personas Plutón Libra a sufrir heridas de abandono. No todas, pero es verdad que Plutón Libra está regido por Venus y Venus, Plutón, Venus trae este punto del abandono, pero sí que viene, o sea, a un nivel como más sutil, sí que está ahí en el fondo, o sea, más que como ese miedo a quedarme sola sin ti, entonces para no quedarme sola, al final termino manipulando todo, ¿no? O sea, y es una o caigo en la mucho víctima del más perpetrador. es una, es una manipulación mucho más sutil, Mm, porque no es una generación Plutón-Escorpio, que es interesante que traigan esta pregunta porque los que tenemos Plutón en Escorpio hemos pillado con este nodo sur, este paso del nodo sur. Ahora quien va a pillar es el eje Aries Libra, porque Libra va a ser signo de nodo sur y los que tengan Plutón en el signo de Libra justamente van a pasar por un proceso muy potente y es interesante que veáis los tránsitos de ese nodo sur, cuando el nodo sur va a pasar por encima de Plutón, porque cuando pasó por encima de Plutón realmente sentí lo que es la muerte, experimentar la muerte en el cuerpo. Porque Plutón, como estamos hablando, es como ese pulso, esa inercia, que si mm, intentamos aferrarnos cuando la vida nos está proponiendo soltar algo, si nos aferramos, impedimos el proceso evolutivo. Y recuerdo perfectamente el año pasado no, fíjate, hace 3 meses yo dejé Barcelona, no, ya recuerdo, sí, a finales de enero yo decidí dejar mi casa de Barcelona. Yo llevaba 12 años allí. Y cuando decidí dejarla, recuerdo que me levanté del sofá y empecé a quitar cosas. Empecé a desmontar mi casa. Y ahí me vino una... Sentí una bomba real y empecé a llorar, pero realmente como si estuviera sintiendo, llorando por mi muerte. Entonces eso es Plutón, es como una sensación de que realmente se abre el inframundo, se abre el suelo y no puedes hacer otra cosa más que sentirlo todo. Y esto fue para mí mm. fue una llave muy fuerte como de sentir el proceso de Plutón, pero o sea, como acompañar ese proceso sin dejar que eso estuviera definiendo en quién me iba a convertir. Para mí fue muy fuerte. Fue la Claro. primera vez que acompañarme en un proceso. También es cierto que, bueno, como vengo haciendo, como me formé como facilitador energético,
pude acompañarme en el proceso de transformación y fue muy liberador para mí, porque eso en realidad es lo que quiere Plutón, es liberarnos de todos los apegos. Al principio lo vivimos como una condena, pero luego es como, yo siempre explico Plutón como el anillo de Gollum, ¿no? Pero ¿qué pasa al final de... Voy a hacer un spoiler. ¿Qué pasa al final de la película Señor de los Anillos? Que Frodo consigue tirar el anillo. ¿Y qué pasa? Que toda la trama, toda la película llega a su final, el señor oscuro, que sería Plutón, la torre se deshace y el ojo empieza como a contraerse y explota. Y es como, wow, eso es Plutón. Es como esa energía que está condensada, que está fija, y cuando una situación nos convoca justamente a soltar y a sentir ese desgarro, ¡pah!, nos liberamos. O Es sea, la a los cuatro explosión días, nuclear. exacto, como Oppenheimer, a los 4 días después de estar en la nueva casa, sentía como una recarga energética, una claridad, una liviandad muy fuerte. Claro, claro. Porque además Plutón tiene mucho de apego y te quedas ahí fijado en Escorpio a esa energía que es muy conocida para ti de Escorpio, memorias celulares, pasado, algo muy, muy, muy repetido por Plutón, por Escorpio, los dos juntos, o sea, Plutón rige Escorpio, ¿no? Con nodo sur, ¿no? O sea, algo muy pegado, muy pegado. Entonces, te pasa el nodo sur por Plutón y sobre todo en Escorpio, en el Libra ya es un poco diferente, pero te da una sensación me Aniquilación. imagino, ¿no? De aniquilación, sí, sí, sí. En Libra me imagino que será más como de pérdida y ahí sí que diría pérdida de control, abandono, ¿no? Más de un vacío, pero en Plutón Escorpio es eso, la implosión, ¿no? La Hmm. destrucción, Y además, fíjate que quien tiene ahora mismo Plutón en el signo de Libra le estará haciendo seguramente una oposición a Quirón. Entonces este año y medio va a ser, por eso el tema de el soltar o el darse cuenta de desde dónde me estoy vinculando. Y aquí vamos hasta Venus retro en Leo, ¿no? ¿Desde dónde me vinculo? ¿Desde el corazón? ¿Yo quiero estar de corazón con esta persona? ¿O en realidad me estoy vinculando con esta relación por comodidad? Porque llevamos mucho tiempo, porque en realidad, y el otro día en la comunidad, ¿no? Voy a tomar como con todo el amor, ¿no? Que leía que una persona dijo es que en realidad quiero estar con esta persona porque no quiero estar sola. Y fue como, no. pero tampoco lo contrario, ¿eh? ¿Cómo? Tampoco lo contrario. Entonces, lo que está haciendo toda esta energía de Leo, que yo estuve analizando así más en profundidad el solsticio, es una energía que nos afecta de solsticio a solsticio, o sea, que 6 meses, ¿no? El solsticio de Cáncer, cuando el Sol entró en Cáncer. Y entonces veía que era como que esa parte, como que iba a suscitar, estaba Venus y Marte en conjunción con Lilith en el centro de ellos tres, de ellos dos, y Mercurio un poco antes, ¿no? Y bueno, Plutón que había entrado en Capricornio y otros aspectos, ¿no? También Urano estaba protagonista, entonces había como que todo el mundo quiere su capricho leonino, ¿no? Yo quiero esto, como un niño pequeño, yo quiero esto y lo quiero de esta manera, ¿no? Pero claro, o sea, yo quiero esto y quiero esto de ti, lo quiero de esta manera, pero es que tú también quieres algo. Claro, Entonces, claro, veía claro, mucho claro, claro. como que esta energía de que yo quiero lo mío, y el otro también quiere lo suyo, ¿no? Entonces, no te queda otra que empezar a negociar y empezar a ver, pues, oye, si realmente queremos conectarnos, habrá que ceder un poco, ¿no? Pero para llegar a ese escenario, la vida con toda esta energía leonina nos propone vale, ahora tú, caprichoso, ponte delante de otro caprichoso y ponte a jugar, a ver Claro, qué pasa aquí, ¿no? claro, 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 claro. Y entonces ahí salen todas las partes de las relaciones que ya no nos sirven, ¿no? O sea, la toxicidad, por supuesto, el perderte en el otro, o sea, ya no es, no me voy a perder en el otro porque es que no lo aguanto ya, La ¿entiendes? Con este manipulación, de otro. el no controlar, el no stalkear, el no estar mirando aquello de si me contesta, no me contesta, con quién estará, el tema de los celos, ¿no? Todas estas dinámicas que en realidad
Porque al final es como aprender a tener conversaciones con tu propia sombra. Porque cuando todas esas dinámicas aparecen, dices, desde la curiosidad, porque fíjate que Géminis y Escorpio están en ese quincuncio natural siempre, ¿no? Es como, qué curioso, ha salido una parte de mí Exacto, celosa. exacto. Exacto, y aquí es donde ese Leo, ese eje Leo Acuario, ¿no? Que justo tenía con unas amigas una conversación, ¿no? Ayer era sobre la autenticidad, ¿no? O sea, ¿qué es ser auténtico? Y realmente ser auténtico es estar abierto en las relaciones, estar sin expectativas, estar decir, bueno, a ver qué pasa, tener esa curiosidad, ¿no? Que es esa curiosidad del niño que acepta las cosas como son, vale, esto es así. ¿Cómo puedo jugar contigo si esto es así, ¿no? Si tú funcionas de esta manera y tú quieres esto, entonces, ¿cómo yo puedo jugar contigo? Pero te tengo que aceptar, tengo que tener una actitud de curiosidad hacia ti y acercarme, porque eso no solamente que te va a permitir a ti también ser auténtico, sino a mí también. Yo voy a ser auténtica desde allí, porque no voy a tener prejuicios, no voy a tener filtros, ¿no? Entonces, se trata un poco de esto, aprenderlo, ¿no? Además que estoy mirando la carta y esto que traes, siento que es muy el quincuncio que está viendo, o sea, ese yod, ¿no? El quincuncio que está viendo entre Venus-Plutón. Yo siento que si ya hemos pasado toda la experiencia de este año y medio del eje Tauro-Escorpio, nos hemos dado cuenta que vivimos relaciones un poco desde estas telenovelas o un poco para entender un poco o traer una imagen como concreta de una Venus-Plutón, me viene el tema de Drácula, ¿no? Y me viene aquello de he caminado océanos del tiempo para conocerte, ¿no? Entonces es como darse cuenta de que siempre va a haber como un pulso de ir hasta lo más profundo para tocar algo que está como por debajo de que está oculto, ¿no? Entonces, lo plutoniano se tiene que vivir hasta la médula, hasta que tengas esa experiencia de decir, vale, ahora entiendo qué es lo que había por debajo. Siento que ese quincuncio lo que está haciendo es como darnos cuenta de cómo nos hemos podido transformar en situaciones del pasado justamente para aprender de esos errores, y lo pongo así porque para mí nunca hay error, es aprender de esas situaciones para no volver para tener la conciencia de decir, vale, gracias a esa situación del pasado que para mí ha sido dolorosa, me he podido transformar en la relación, porque esa relación me ha conducido a mí. Y si quieres, me encantaría, luego contestamos esta pregunta, pero si quieres, me encantaría compartir la experiencia esta que te he dicho antes, que quería, porque tiene sentido, ¿no? Yo estuve, o sea, en el 2019 yo tuve mi última relación y fue evidentemente muy tóxica, por decirlo de alguna manera, porque no me gusta la palabra tóxica. Y realmente surgieron todos mis demonios, ¿no? Yo me abandoné totalmente a esa situación, a esa experiencia, ¿no? Hice de todo. Y hubo un momento como muy crítico. O sea, Juanmi, creo que es interesante aquí definir un poquito tóxico, para Sí, que, aunque pueda parecer obvio, pero tóxico, por ejemplo, pueden ser celos, obsesiones, ¿no? El no ser, que no hay una correspondencia, pero que hay una negación inconsciente de que, bueno, lo que hay es esto, entonces es como que buscas algo que no obtienes de ese vínculo, que nunca te satisface, pero sigues buscando en el mismo vínculo, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y sucedió pues que estábamos juntos en mi casa, yo me fui, luego volví más tarde y él ya se había ido. Bueno, de hecho, él se fue cuando yo me estaba duchando, salí de la ducha y él ya no estaba, había recogido todas sus cosas. Y entonces el vacío que sentí fue tan fuerte que no pude sostenerlo y ahí apareció mi sombra, apareció Plutón, que es como ese guardaespaldas que aparece y dice, no, 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 yo aquí no voy a perder. ¿Qué sucedió? Que llamé a otra persona para que viniese a mi casa y evidentemente tuviéramos relaciones sexuales. O sea, yo estaba completamente tan, 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 tan disociado que ni siquiera yo no pude sentir absolutamente nada de esa relación sexual, no sentía nada. Y cuando se fue, tampoco sentía nada. O sea, pasó un día y medio, además que estaba de festival, evidentemente también me estaba drogando, fue una experiencia muy plutoniana. Sí.
Y al día y medio o así, cuando ya pude dormir, porque creo que estuve 2 días sin dormir, me levanté y dije, wow, ¿qué ha pasado, no? Y a partir de ese día estuve una semana, primero una semana con pensamientos suicidas, porque no podía sostener lo que había pasado, me sentía muy culpable con lo que había pasado. Y básicamente estuve 2 años y medio aprendiendo a sostener y gestionar mi mundo emocional. Entonces, yo había probado... Sí, aquí es importante definir qué es, porque es plutoniano todo esto, ¿no? O sea, es plutoniano porque sucede algo que en cierta manera se puede decir que se veía venir, ¿no? Total, Porque no pasa de la noche a la mañana, se veía venir y hay una resistencia a que esto ocurra, ¿no? No puede pasar, no está pasando y para que no suceda, tú controlas al otro y le dices lo que tiene que hacer, cómo tiene que ser, y tú estás todo el rato, en vez de permitirte sentir esa destrucción interior, esa pérdida, ese dolor o ese abandono, estás todo el rato maquinando cosas para no llegar a ese punto, ¿no? Y lo que ocurre cuando hacemos eso es que al final ese punto se convierte en muy grande para que lo sientas, ¿no? exacto, exacto. Y durante 2 años y Y a medio, eso, sí, Javi, y a eso lo llaman amor. y a eso lo llaman amor, claro. Y yo pensaba que eso era amor. Era como, ¿cómo puede abandonarme si yo estoy enamorado de él y él de mí? Y claro, no era Con amor, era lo todo. que yo te quiero, con lo que yo te quiero. Yo te quiero, claro que sí. Y no le Entonces, has visto, o sea, con lo que yo te quiero, pero en esas circunstancias en las que tú estás realmente, no admites lo que hay, no admites al otro como es, sino le quieres en su versión más perfecta, que es la tuya mental, total. nunca te estás relacionando con él de verdad. Te estás relacionando siempre con una imagen mental de lo que te gustaría que fuese, que es una proyección tuya, de tu ideal o del ideal de padre o de madre que tengas. Pero no es el ser humano que tienes delante. A ese ser humano lo has abandonado desde el día uno que dejaste de verlo. Total, total, Y a eso lo totalmente. llamaban amor. Y a eso lo llamaban amor. Entonces, yo durante 2 años y medio probé de todo. Ayahuascas, terapias de no sé qué. De hecho, tú y yo nos conocimos. Y lo había probado todo y no acababa como de, no llevaba como no acababa como de llegar a lo profundo de la experiencia, de entender el porqué, ¿no? Y en mi primera sesión de ser Energy Transmission, eh, pude experimentar realmente lo que es un proceso plutoniano, pude experimentar a Plutón, pude sostener la emoción y y pude entender qué es Quirón en el cuerpo, pude entender qué es el dolor, qué no el sufrimiento y ni siquiera el dolor, era como que durante fue curioso porque durante la primera media hora estuve congelado y era como, qué interesante, el cuerpo se está resistiendo a entrar aquí. Pero sonó una canción, me abrió el proceso y estuve media hora llorando, 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 vaciándome, ¿no? Y cuando abrí los ojos dije, wow, creo que acabo de soltar, ni siquiera Alex, acabo de soltar ese archivo que estaba diciendo, porque yo tengo una Venus cuadrada a Plutón, amor es igual a apego, amor es igual a seguir sosteniendo eso fijo que no quiero que nunca acabe, que muera. Hubo una parte de mí que ese día murió, pero evidentemente me abrió una nueva forma de percibir lo plutoniano y de experimentar. Fue la primera vez que tuve la experiencia del amor en el cuerpo. Y pude Claro, soltar, primero claro. con compasión hacia mí, pude soltar esa versión y con compasión pude soltar a mi ex. Fue muy transformador. Sí, sí, sí. Yo tuve una relación, bueno, no era una relación porque había un intercambio energético, pero no pasó nada entre este chico y yo. Pero ¿cómo era? Su Lilith en Escorpio en el ascendente estaba haciendo conjunción exacta con mi luna en Escorpio dracónica. Mm, Entonces había Car una conexión plutoniana importante y otras cosas más, pero había una conexión plutoniana importante. Y cuando sucede eso es como una conexión que no lo puedes evitar, es como de repente sucede y ¡fa!
está ahí la conexión hecha, ¿no? Entonces, yo tendría para entonces un poco de más de lucidez que antes y entonces era consciente de que estaba viviendo un proceso muy plutoniano y fue con toda mi conciencia, o sea, fue súper duro y difícil sostenerlo, ¿eh? O sea, y eso que lo tenía claro, entonces energéticamente lo tenía aquí todo el día, a todas horas. No podía Claro. parar de sentirlo. Luego, A me pesar de que entró... no pudiese, pero fíjate como la potencia de Plutón es tan fuerte que incluso puede generar ese magnetismo, ¿no? Como esa pulsión por Sí, eh, sí, 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 sí. vampirizar, ¿no? Sí, sí. Entonces, es como que me entraron pensamientos obsesivos, me entraron celos, que yo nunca he sido, con mi Venus, Marte, Lilith en Acuario, yo de celos cero, ¿sabes? O sea, es como a mí, me da igual. Entonces, sí, sin embargo, celos, yo digo, pues, que siento celos, ¿no? Y alucinando, siento, qué raro, ¿no? Y bueno, y como mucho deseo, mucho, o sea, todo lo plutoniano, ¿no? El deseo, los celos, no estaba pasando nada entre él y yo, y no admitía en mi mente, no admitía el que no estaba pasando nada entre ese chico y yo. ¿Se entiende? O sea, no había ninguna correspondencia. Simplemente era amable, nada más. Pero mi mente estaba atrapada en esta historia, ¿no? Y yo era consciente de que lo único que había es un proceso plutoniano a lo bestia, que no había nada más, y elegí vivir el proceso. Y te digo que fue duro porque yo deseaba verlo, yo deseaba estar con él, y fue duro duró varios meses, ¿no? Hasta que de repente un día acepté lo que había. O sea, de repente un día, porque es una pelea como que, como no hay una evidencia física, y Venus le gusta que sea la cosa física, ¿no? Como no hay una evidencia física de que estemos, o sea, no Como estás tú aquí tangible, conmigo a mi lado, como tangible, porque Escorpio rige, tridimensional. claro, Escorpio rige todo lo que es energía psíquica, todo lo que está por debajo de la under the carpet y no se puede ver, solo se puede sentir. Entonces, como no es tangible ni palpable, es como donde ubico esta energía que no se ve. Exacto. Entonces, era como que, vale, no estoy con este chico, ¿no? Pero esa parte o sea, esa otra parte de mí no aceptaba que yo no estuviera, o sea, no aceptaba la posibilidad de que no hay nada, ¿entiendes? Entonces, era como que mi mente entonces se disparaba en buscar interpretaciones de por qué sí, por qué no, entonces significa que yo tal, que yo cual. O sea, y fue flipante vivir esto, o sea, con toda su crudeza, pero con la suficiente conciencia como para decir, y cada vez que me iba la mente ahí, vuelve a ti, vuelve a ti. O sea, me volví a mí, ¿no? Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Y no proyectes fuera, no sabes lo que está pasando, no tienes ni idea de lo que tal, pero no perdía la esperanza de que algún día pasara algo, ¿no? Claro. Hasta que de repente me di cuenta de que todos esos pensamientos y obsesiones, lo que estaba ocurriendo es que, bueno, a tu pequeño insisto, estas historias de la de Juan y la mía, por si sabéis un poco de enneagramas, son muy cuatrunas. Somos los dos eneatipo 4 y así es como los cuatro vivimos las relaciones. Entonces, Intensamente. por eso somos unos expertos. Pero bueno, a lo que iba. Entonces, hasta que llegó un momento en que comprendí que por el mero hecho de que hubiese una conexión, la que fuese, ¿sabes? Un momento de estar conversando donde notas que hay ese intercambio energético, que hay ese feeling, que hay tal, eso significa que eso es amor, ¿vale? Mm, Pues todas las obsesiones, todo tal, me impedían ver la realidad de la situación, que efectivamente no estoy con él, pero efectivamente hay amor. Entonces, no veía en esa búsqueda de amor, no veía lo más obvio que es, por supuesto, que siempre hubo amor. Nunca lo dudes. Entonces, cuando eso lo pude encarnar profundamente, Plutón, Venus, ¿no? Era como, vale, ya está, ya no necesito más de esta experiencia, me da igual claro, lo que pase. Era feliz con cualquier.
resultado. O sea, no tenía ya ninguna expectativa, ninguna obsesión, todo lo contrario, una dicha, una apertura de corazón, una felicidad por haber realmente comprendido y aceptado la experiencia tal cual fue y haber visto realmente el amor que había solo por el hecho de que en ese momento, en algún punto, hubo un intercambio y una conexión. Y no era necesario más. Claro, porque la conexión la tuviste tú, entonces la experiencia fue para ti. Y a mí, fíjate, después de esa transmisión y de haberme facilitado de todo el recorrido que llevo haciendo estos meses, me vino muy fuerte esta pregunta, ¿no? Como ¿te puedes dejar transformar por el poder del amor? Poder, Plutón, Plutón-Venus, el poder del amor. Te puedes dejar transformar por el poder del amor que sucede cuando te dejas atravesar por la experiencia y la tienes en el cuerpo sin aferrarte a nada, aceptando todo tal y como es. Ahí, entonces, el buen Plutón, yo me imagino como el mal Plutón, ¿no? Vamos a jugar al juego de la luz y la sombra, ese dragón negro que quiere como querer vampirizarlo todo, pero cuando realmente tenemos la experiencia en el cuerpo y dejamos que ese dragón se pueda transformar, se transforma en un dragón blanco. Entonces, nos podemos purificar, nos podemos liberar, nos podemos expandir, y entonces nuestro punto de mayor apego se convierte en nuestro punto de mayor transformación vital. Esa es la dicotomía entre Plutón. Y se abre el corazón Te totalmente. abre el Y, corazón. y entonces tú te conviertes en el poder del amor. Exacto. Y ahí está la cosa. Y entonces, Pues yo creo que ya para ir cerrando, Juanmi, sí, eh, hablando del poder del amor, ¿no? Y a eso lo llaman, a eso lo llaman amor, que son esas relaciones tóxicas que donde realmente no queremos vivir esta relación, a las relaciones del poder del amor, pues hemos pensado, Juanmi y yo, en hacer un taller que será el viernes de la semana que viene, el viernes 18 de agosto, a las 7:30 de la tarde, hora española. Un taller en el que yo voy a hablar sobre el aspecto que hay del Lilith Venus, que tiene mucho que ver también con conectar con el amor, porque Lilith, por decirlo muy, muy simple, tiene bastante de Plutón, ¿no? Es más, ¿no? Tiene más cosas y hay muchos matices diferentes, pero bueno, tiene un punto plutoniano. Y con Venus, y además Venus retro en Leo, realmente y hay más aspectos, ¿no? O sea, había un yo también. el yo eh, de me gusta tanto entre Plutón y Neptuno, sí, ¿no? Además, siento que es súper importante. De hecho, de alguna forma es la segunda edición, ya hicimos la primera de Lilith y de transmisión de campo ser, y fue bastante potente. sí, Y sí. No pararon de hacernos comentarios día tras día, tras día, tras día. Venga, feedback, como diciendo, wow, todavía me están cayendo fichas, qué alucinante, súper recomendable. claro, porque como todavía nos queda un poquito de tiempo, me gustaría que les pudieras compartir por qué es tan importante, porque además vamos a hacer el taller justo cuando el Sol está conjunto a Lilith. Entonces, Lilith, desde tu visión, de forma muy cortita, ¿por qué crees que es tan importante por el tema del encarnar y todo esto que estamos Sí, compartiendo? claro, claro, o sea, Lilith es el lenguaje del alma y es toda la energía acumulada de vidas pasadas disponible para ti si no te tomas personal donde está, ¿no? Entonces es una fuerza muy potente que está relacionado también con Quirón, para mí, ¿no? Porque Quirón para mí es la conexión con el alma, Lilith el lenguaje del alma, está relacionado con los transpersonales, que es la información que baja a través del cuerpo con el alma, ¿no? Entonces es como Lilith nos obliga como a abrirnos a una dimensión superior a la que estábamos viviendo. O sea, hemos estado viviendo el 3D, Lilith es todo lo que está más allá del 3D, ¿no? 4, 5, 6, por así decirlo. Es todo lo energético del planeta, todo lo emocional, lo denso, lo luminoso, pero es toda esa parte multidimensional energética que nos toca y emocional que nos toca aprender a sentir, ¿no? A bajar, a encarnar. Es decir, no solamente somos robots, cuerpos que animados por una mente mecánica, ¿no? Que eso sería la sombra de Plutón en Acuario, en la inteligencia artificial en sombra, es la sombra de Plutón en Acuario. Entonces,
cuando ya Plutón se quede en Acuario a partir del año que viene, oye, pues está muy bien que tengamos muy presente la encarnación de todo lo que es Lilith, porque si no nos quedamos en a shell of a being, ¿no? O sea, una cáscara de persona, de personajes que simplemente somos como robots, ¿no? Si no encarnamos todo lo sutil, nos quedamos como robots. Y Lilith nos ayuda mucho porque todo el mundo tiene esa conexión inconscientemente con Lilith. Entonces es cuestión de abrirla, es cuestión de mencionarla a través de pues, lo que comparto yo y luego de bajarlo y sentirlo al cuerpo a través del Ser Energy Transmission que haces tú, ¿no? Exacto. Todo lo que Es, es, claro, todo lo que estás compartiendo en el taller vamos a profundizar mucho más, pero todo lo que está compartiendo, que es información de alguna forma energética mental, todo eso, con la transmisión de campo, lo bajamos al cuerpo y tienes la experiencia de lo que es todo lo que Guiomar nos va a compartir, que es un montón de sabiduría, porque ella es súper lilitiana. Toda esa información se baja al cuerpo, tienes la experiencia, entonces hay un proceso muy fuerte que se va a abrir en ti. Entonces tienes la experiencia encarnada de lo que es Lilith para ti. Y sobre todo como que las transmisiones de campo para mí están siendo como súper potentes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo justamente es mezclar la astrología, que al final, ¿qué es la astrología? Es un campo de información. ¿Qué es ser? Es una herramienta que ayuda a vehiculizar el cuerpo. Yo soy la antena, el facilitador que transmite esa información, esa energía, y a través de alguna forma, cuántico, porque se puede hacer online, toda esa información se vehicula, encarna, te atraviesa el cuerpo y tienes, es como si fuera, abrimos información y la bajamos al cuerpo. Entonces, hay una integración muy potente de toda la información, no se queda solamente en la mente, atraviesa el cuerpo. sí. Y creo que también es interesante destacar que el ser consiste en lo que hace Juanmi, estamos, cada uno está en su casa, tumbado, ojos tapados, y tú tienes una playlist de música especialmente seleccionada para la ocasión que nos ayuda a meternos en un viaje profundo, emocional, sensible, sensitivo, ¿no? De entrada y de salida, de subidas y bajadas, ¿no? Que te llevan por todos los colores de aquello que yo he estado hablando antes, ¿no? Y luego Juanmi hace de facilitador, que es como, lo podemos ver, lo describo a mi manera, que es Sí, como si fueras, si alguien está familiarizado con las constelaciones familiares, ¿vale? Cuando se hace una constelación familiar, cuando el constelador pregunta al cliente qué es lo que quiere constelar, se está dando allí la intención de que el campo va a tener esta información. Entonces, Juan me actuaría como un constelador que abre el campo de una información determinada que yo he estado presentando antes y que entonces con la intención se dirige a través de las personas y a través de la pantalla. así sería. Y además es muy curioso, ¿no? Porque yo tengo a Lilith en el ascendente también muy cerca de Quirón, aunque tengo a Lilith en Tauro y Quirón en Géminis. Entonces es muy curioso como Ser me ayuda también a encarnar mi propia energía, porque a través de las manos, que eso está, Géminis está regido por las manos, a través de las manos hay como esa transmisión energética y también la propia encarnación de Lilith Tauro es como que estoy siendo como ese router que está bajando la información, la antena, y la información que tú traes mental o transmisión oral como que se acopla a través, como que estamos fusionando esos dos campos, ¿no? Para que tengáis como esa experiencia súper transformadora en el cuerpo. Pues eso, entonces si os interesa el taller del viernes que viene, viernes 18 de agosto, a las 7:30 de la tarde hora española, online, pues nos podéis enviar un mensaje por privado y ya os decimos cómo apuntaros o podéis ir a mi bio, ahí está el enlace al pago también al registro y nada, pues y cualquier preguntita, pues aquí estamos. Y Genial. os emplazamos a entonces. Yo creo que por hoy no desvelamos más, ya desvelaremos más el viernes que viene. Y nada, pues Juanmi, un placer compartir una vez más contigo con estas reflexiones que la verdad es que son súper ricas. Me encanta. Muchas gracias a
ti siempre, me encanta hablar contigo, ya lo sabes. Gracias por esta invitación y poco más. Que tengáis todos y todas buenas tardes o buenas noches allá donde estéis. Gracias por uniros y comentar y nos vemos en el taller. Sí, muchas gracias a todos. Chao. Adiós, gracias.